Entonces, bueno, regresando a lo que estábamos conversando, es importante que estemos seguros de que la elicitación de requisitos desde la perspectiva del psicoterapeuta la tenemos clara. Entonces, la pregunta básica que tengo es si cada uno de ustedes se sienten tranquilos con el conocimiento actual que tenemos desde los zapatos del psicoterapeuta o si piensan ustedes que sería conveniente, necesario tener tal vez unas sesiones adicionales de trabajo con una persona especialista en el tema, tal vez con alguno de los que a futuro van a ser quienes utilicen los juegos. Te escucho, Kevin. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué ideas tienes con respecto a esto de comprender el entorno desde el psicoterapeuta? Yo sí considero que sería importante tener una pequeña reunión, porque con la información que tenemos estaríamos solo asumiendo en lo que vamos a trabajar, en el entorno que va a trabajar el psicoterapeuta. Preferible tenemos una reunión de una horita con el psicoterapeuta con preguntas ya planificadas para ir rescatando la información, los requisitos que se va a necesitar y eso, a ver si le contactamos tanto a Juan de Dios como a Tase Ujú. para ver si es que cualquiera de los dos nos puede ayudar con eso. O ambos, ¿no? Porque no nos cae mal tampoco doble retroalimentación. Ricardo, ¿tú cómo te sientes y qué opinas? No, yo igual sí quisiera confirmar el tema de los requisitos, por cualquier cosa, porque al final, para que salga todo bien y pues para que siga un flujo que sea, pues sobre todo, los que más van a usar al final, creo que sí son pues los terapeutas en el tema de la gestión, porque ellos también igual les van a guiar a los usuarios, claro, a los pacientes, entonces, no, yo sí quisiera de que, en este caso, pues, igual, o sea, de TASE no tiene igual noticias, pero sí preferiría de que, o sea, los terapeutas de San Juan de Dios, pues vean más o Ujú. menos cómo es el flujo y todo ese tipo de cosas, porque sí, a veces sí es complicado, es un sistema, lo hace y uno asume como lo hizo, pues facilito como que lo entiende, pero ya otra persona, pues sí sería bueno ver qué opina, qué necesita, o incluso hasta para saber qué estadísticas mismo necesita, exactamente, porque nosotros Correcto. como que asumimos también las de estadísticas, Ujú, porque que también seguramente sí van a pienso, ir. Mm. perdón. O sea, nosotros asumimos las estadísticas que muy probablemente esas sean parte de las que necesitan, pero no sé si sean todas las que van a necesitar. Así es. Y yo pienso que deben haber algunas específicas médicas que probablemente nosotras no las podamos calcular o que puedan ser cualitativas, es decir, que en base a su observación y experiencia, el terapeuta anota, ¿no? Por ejemplo, no sé, algunos parámetros médicos, cognitivos, que ellos puedan necesitar saber del paciente para luego poder analizar el progreso. Entonces, a lo mejor algunos de ellos no van a salir directamente del juego, como los intentos o el tiempo de respuesta, sino serán solamente para nosotros campos de base de datos, tal vez incluso de texto, donde el terapeuta pueda hacer esas anotaciones, como una especie de historia clínica de seguimiento de las terapias, donde él pueda hacer sus apuntes ya médicos, ¿no? De cada uno de los pacientes. Se me ocurre que algo así sí supongo que nos pedirá porque ellos no lo ven como nosotros desde la visión de, bueno, el juego, qué tipo de métricas o estadísticas puede proveer, sino lo ven más a nivel macro del paciente, ¿no? O sea, ¿qué necesito yo ir anotando del paciente para poder ir evaluando luego si ha habido o no ha habido progreso o qué tanto progreso ha habido? Entonces, verán, yo tengo una idea de cómo podríamos hacer esto, pero sí quiero poner a consideración de ustedes. Se recordarán que nosotros en los avances ya hicimos este el diagrama de flujo, ¿no? Me parece que este está en PDF. Entonces, esta es nuestra propuesta o nuestra idea, como decía Kevin, de cómo interactuaría en una sesión el terapeuta, la primera parte de todo lo que él haría, luego la parte en que se le deja al paciente interactuar y luego cómo el terapeuta toma otra vez la posta, ¿no? Entonces, esta sería como nuestra idea o representación de lo que sería el flujo de una sesión y esto se repetiría en todas las sesiones. Entonces, como ya tenemos este instrumento, me parece que en esta reunión o reuniones que tengamos,
se le podría poner a consideración del terapeuta este gráfico primero para que él nos dé la retroalimentación. Y la segunda cosa que les quiero preguntar es si ustedes sienten que podríamos tener unas historias de usuario preliminares para mostrarles al terapeuta después de este gráfico y que también nos retroalimente, o al revés, o si ustedes piensan que primero necesitarían hablar con el psicoterapeuta antes de hacer las historias de usuario, porque las dos posibilidades, las dos cosas son posibles desde el punto de vista de ingeniería de software, esa es la diferencia. En el primer caso, tú haces historias y le muestras a él dentro del ciclo de vida de requerimientos. Tú estás en la parte que se llamaría validación de requisitos, ¿no? Porque los requisitos, una vez que los escribes, sea historias de usuario o lo que fuera, tienen que ser verificados y validados. Entonces, en este caso, la verificación voy a hacer yo. Es decir, si tomamos esta opción antes de mostrarle a las historias de usuario al terapeuta, pasaría por mi revisión y esa es la verificación técnica donde obviamente haremos algunas mejoras en esas historias y las dejaremos según nosotros, según los tres listas para que nos pueda retroalimentar. Entonces, esa es una modalidad, hacerlo como una actividad de validación de software. Y es validación porque ya es el usuario final, en este caso el terapeuta, el que nos va a dar la retroalimentación. La otra opción, en cambio, es retroceder un poquito en el ciclo de vida de ingeniería de software a la parte justo que dice en nuestro documento, que es la parte de licitación. El licitar es básicamente recopilar la información base que tú necesitas para escribir historias. Entonces, eso sería en el caso de que ustedes consideren que la información que actualmente tenemos en nuestras cabezas es insuficiente como para plasmarlas como historias de usuario. Entonces, ahí sí dejo a consideración de ustedes decidir si queremos hacer esta actividad como una actividad de recopilar requerimientos o como una actividad de validar requerimientos ya especificados. ¿Tú qué dices, Kevin? Yo considero, también me puedo ir por los dos lados. Claro, pero hay que Estoy escoger dispuesto a uno, hacer, ¿no? ajá, Ujú. sí estaría dispuesto a hacer unas pequeñas historias de usuario de borrador. Pero también para no hacer un doble trabajo, también quisiera hacer unas historias de usuarios ya después de la recopilación de la información. Lo que yo considero que sería bueno es hacer unas historias de usuario de borrador para que el psicoterapeuta vea a qué, vea un ejemplo de lo que se enfrenta, ¿no? Cómo es que nosotros queremos la información. Entonces, si hacemos esas de borrador, el psicoterapeuta ya va a saber qué decir y cómo decirlo, siguiendo el hilo de Ujú. las historias de usuario. Entonces, yo sí diría que borradores. Entonces sería hacer unos borradores iniciales, eso mostrarles y con eso retroalimentar la versión final. ¿Tú qué dices, Ricardo? ¿Tú cómo le ves? La ventaja es que ambos componentes van igualito, ¿no? Solo nos separamos el rato ya de codificar como tal el juego X o el juego Y, pero esta parte de licitación es similar. Entonces, Ricardo, ¿andas por ahí o ya te dormiste? Sí, no, no, sí estoy aquí. Ya. Estoy al lado de Kevin, solo que estamos en sillones y no entramos en sillones. Sí, así les veo súper relax al Kevin. Pero ¿tú qué opinas? ¿Cómo Yo le también ves? estoy, yo también me voy más por la idea de los borradores, la verdad. Opino Ya, bastante similar a Kevin en ese aspecto. ok. Ajá. Entonces verán, para los borradores yo creo que casi cada uno de estos rectángulos del gráfico se convierte en un borrador de historia de usuario. Tenemos lo que sería iniciar la sesión, lo que sería registrarse, que sería la primera y única vez que se registra, ¿no?, en el sistema, porque una vez registrado solo hace inicio. Otro, la pantalla en el cual el terapeuta gestiona pacientes, que es el registro de pacientes, que es un CRUD. Otra donde el terapeuta hace el inicio de sesión a nombre del paciente y donde configura, yo diría que en lugar, anótate por ahí, Ricardo, porque creo que tú tenías o Kevin, no sé quién tenía el editable. Aquí en vez de seleccionar el juego sería seleccionar y configurar el juego para el paciente, porque recuerden que se puede tal vez poner ciertos parámetros como cantidad de elementos del juego,
número de intentos, yo qué sé, dependiendo de lo que haga el juego, ¿no? Aquí siempre va a haber una configuración que la hace el terapeuta en función de la situación médica de ese momento del paciente. Entonces, es una evaluación que él hace pre-terapia, ¿no? Entonces, esta sería también una historia. Esta es la única historia de usuario con el paciente que también hay que escribirla, ¿no? Entonces, yo como paciente quiero interactuar con el juego para hacer mi terapia de mejora cognitiva y con todas las condiciones, ¿no? Si no es finalizar sesión del paciente, no tanto porque, o sea, no es que el paciente, bueno, sí ahí va a haber ahí tal vez un control, ¿no es cierto? El control de interfaz que el paciente puede utilizar para decir finalizó la sesión. Y esta no le veo como una historia de usuario separada, sino más bien como la finalización de esto de acá. Y por lo tanto, tal vez iría directamente después de interactuar con el juego, tal vez podemos ponerle aquí un comentario que diga, una vez que finaliza, regresa a visualizar el dashboard de estadísticas y termina. Y esto es básicamente el flujo de una sesión. Entonces, como ustedes ven, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta marcha 7 historias de usuario. Ahora, en las historias de usuario tenemos dos posibilidades que también quiero que ustedes vayan decidiendo, porque acuérdense que este proyecto es un poco, bueno, obviamente cuentan ustedes con mi guía, pero es la demostración de que ustedes ya están listos con su formación para desenvolverse como profesionales, ¿no? Como ingenieros de software. Entonces, por eso es que es importante que vayamos haciendo estos ejercicios en los cuales ustedes van tomando las decisiones de cómo van avanzando en el proyecto. Entonces, los dos escenarios son, cada una de estas 7 que acabamos de mencionar, ustedes las escriben en formato de historia de usuario y en ese formato borrador les presentamos al o los terapeutas, 1 o 2, ojalá fuera uno de cada lugar, y si no, pues de pronto 2 del mismo lugar, porque sí es importante escuchar la opinión de al menos un par de personas para que no sea solamente de una única persona. Y la otra opción es no en formato de historias de usuario, sino en lo que se llama un prototipo de requerimientos. Entonces, un prototipo de requerimientos es básicamente lo mismo que dice la historia de usuario, pero visual, ¿no? Porque la historia de usuario, como sabemos, aunque trata de utilizar un lenguaje natural, no técnico, de todas maneras sigue siendo texto, ¿no? Entonces, la idea sería, entre comillas, traducir la historia de usuario a lo que nosotros también quedamos en ya desarrollar, que son unos prototipos generales. El único prototipo general que no tendría el juego es el prototipo del requerimiento interactuar con el juego. Entonces, ahí lo que yo me imagino es mostrarle visualmente la interfaz en la cual estaría el botón finalizar el juego, el botón pausar, etcétera, y en la mitad un cuadrado negro, ¿no? Porque en ese cuadrado negro es donde se desplegaría el juego que todavía no hemos diseñado. Pero fuera de ese, yo creo que de todos los demás, sí podemos hacer un prototipo de requerimientos visual, que es básicamente como un prototipo de baja fidelidad, ¿no? Entonces, para que en lugar digamos, trabajar con el terapeuta con el instrumento textual de la historia de usuario, trabajamos con el terapeuta con el instrumento visual del dibujo, ¿no? De cómo va a ser la interfaz de inicio de sesión, cómo va a ser la interfaz de registro, etcétera, etcétera. En ese caso nos tomaría un poquito más de tiempo y no hay problema porque sí lo tenemos, es decir, yo diría para prepararnos y tener la reunión con los terapeutas que nos den las fechas, probablemente no nos van a dar obviamente para mañana, ¿no? Ni para la próxima semana, probablemente se tomará un par de semanas, que sería el tiempo que tendríamos para escribir las historias o prototipar esos instrumentos visuales de requisitos. Y con eso es con lo que trabajaríamos. Entonces, dejo igual a consideración de ustedes si es que lo hacemos usando como instrumento el formato textual de las historias de usuario, estas 2, 4, 5, 6, 7 historias, o si lo hacemos
trabajamos unas representaciones visuales, que es parte de los diseños generales que habíamos dicho que igual vamos a hacer hasta esta semana, ¿no? Lo cual, o sea, me lleva a pensar de que con la validación ya no vamos a acabar el 3 de diciembre, pero no importa, podemos acabar incluso una semana después o algo así, pero ya teniendo la validación, la retroalimentación de los usuarios finales. ¿Qué dices, Kevin? ¿Por cuál de las dos modalidades te vas tú? Las dos modalidades eran o historias de usuario o prototipo, ¿verdad? Sí. Em, bueno, no sé si esté de acuerdo, Ricardo, pero yo diría por ambas. O sea, tipo, si ya plasmamos las historias de usuario que nosotros creemos que los borradores y Ujú, hacemos a partir de los borradores también las pantallas, ujú, eh, sería una ayuda más visible para el psicoterapeuta y que sea más, le ayudaría más a que nos especifique las historias de usuario. Ahora, ujú. no sé si Ricardo tenga el tiempo, la disponibilidad O las ganas. o opine lo mismo, ¿no? Claro, Para claro. hacer esa cosa. Entonces, no sabría si es que quisiera, pero yo sí diría las dos. Como es para el 13 nos mencionó, ¿verdad? Claro, ya le aplazaríamos un poco más y además la fecha real dependería de la fecha que nos den audiencia también. Claro, también. Pero mínimo sería una semana más. Ahora, una cosa que sí les tengo que decir es que si solo fuéramos por prototipos visuales, igual nuestro plazo previo interno es escribir historias de usuario, porque los prototipos se van a basar en las historias. Entonces, claro, tú le puedes mostrar al usuario solo el prototipo final, pero tú sabes que ese prototipo deriva de una historia que tú tienes. ¿Sí? Ahora, tu idea no es tan mala mostrarle las dos cosas, porque si ya llegas a tener el prototipo visual de ley, como paso previo tienes las historias. Y obviamente, tanto las historias como los prototipos, primero pasaríamos por la verificación técnica, que es la que hago yo. Es decir, no iríamos a ciegas donde el usuario, sino con ya una cuestión refinada o afinada, tanto de historias como de prototipos. Pero sí, es un paso adicional, pero por otro lado, aunque ahorita parezca trabajo extra, a la vuelta del tiempo nos va a ahorrar problemas, porque tendría, o sea, hasta podríamos decirle, porque si la sesión es en Zoom, la grabamos y le podríamos decir, pero si usted nos dijo que ya lo vio y le pareció bien, entonces no me salga ahora con este otro botón o con esta funcionalidad extra, ¿no? Porque ahorita en esta sesión es el momento en que ellos pueden pedir todo lo que quieran. Y por cierto, ustedes solo anotan o graban todo lo que ellos pidan, no les objetamos ese rato, lo que sí les decimos es que eso se va a analizar para ver la viabilidad. Y claro, a lo mejor nos pidan cosas que sean inviables o que no nos permita el tiempo hacerlas hasta las fechas que ustedes tienen que graduarse. Pero en principio nosotros les escuchamos todo lo que dicen y tratamos de entenderlo desde su perspectiva para luego hacer el análisis técnico de viabilidad, que eso es importante el momento que tú levantas requisitos, dejar que el usuario se explaye y si quieres sueñe, delirie un poco y luego nosotros aterrizamos eso en un producto viable dentro del tiempo que tenemos. Ahora sí te dejo hablar, Ricardo, ¿tú qué opinas? Después de la que me quemaron. No, mentira. Yo también, no, yo sí estaría dispuesto igual a hacer historias de usuario y prototipo. Me inclinaba un poco más por el prototipo, porque me gustan más los prototipos, pero no, no tengo problema. Sí podemos hacer las dos. Es que las historias de usuario no te puedes saltar, porque es un tema del proceso cognitivo, ya que nosotros estamos trabajando en temas de cognición, que tú como ingeniero tienes el momento de escribir esas historias. Entonces, el momento que tú concretas tu comprensión o tu idea de lo que vas a desarrollar en un texto concreto de historia de usuario, es donde empieza realmente ese proceso de diseño que vendrá después, ¿no? En este caso lo vamos a adelantar un poquito a nivel visual con un prototipo, pero sí, o sea, todo va aportando, digámoslo así, a hacer más eficiente el proceso de implementación como tal, porque si tú te lanzas a codificar sin haber pasado por estas previas,
lo más seguro es que pase lo que dijo Kevin, que tengamos que hacer doble o triple trabajo, porque obviamente luego ya lo tienes todo codificado y con validaciones y todo lo que quieras, pero llegas donde el usuario y te dice está bonito, pero no es lo que necesito, no es lo que quiero, no es lo que yo esperaba. Entonces, sí, sí vale la pena. Y bueno, la próxima reunión vamos a empezar siempre con Ricardo para que no diga que ya al último le dejamos opinar cuando ya hemos decidido. Un niño. Entonces, eh, entonces, resumiendo, a ver, primera cosa, y para que lo vayan anotando en Notion, por favor, para seguir teniendo ahí una bitácora de lo que vamos haciendo. La primera cosa es hacer la versión 2 o una nueva versión de este diagrama que tenemos en pantalla. No sé quién de los dos se puede encargar de eso, quién hizo la primera versión. Ya, sí, de uno, no se preocupe. Ya, ok. Entonces, en esta versión básicamente hay que eliminar este proceso que se dice finalización, porque en realidad no es un proceso, sino es una acción directa de la interacción del juego. Y tal vez aumentar aquí, ¿saben qué sería esto? No me acuerdo cómo se llaman estos rombitos, un condicional, ¿no? Entonces aquí hay un condicional que te dice básicamente la pregunta, ¿deseas seguir interactuando? Si dice sí, regresa, ¿no? Y continúa en el juego porque le da jugar otra vez, intentar otra vez o lo que sea. Y si dice no, la flecha sale directo a visualizar dashboard de estadísticas, ¿sí? Entonces marcha, ese sería el único cambio en esto. Luego ya ustedes verán cómo se reparten el hacer las historias. Entonces a mí sí me gustaría ver las historias antes de que ustedes le echen mano a prototipos, porque el prototipo tiene que reflejar la historia. Kevin, te escucho. ¿Cuál era la corrección? Justo estaba abriendo el Notion y Ya, la me corrección perdí un es poco. que en este de acá abajo, en el que es de paciente, interactuar juego, en la flecha que sale, en la línea que sale, aquí le colocas un rombo. Y el rombo tiene la pregunta, ¿seguir interactuando? Y si la respuesta es sí, le haces que regrese y se quede en un bucle, ¿no? Y si la respuesta es no, la flecha la llevas directo a visualizar dashboard. Entonces, desaparece, porque el finalizar sesión no va a ser una interfaz propia, probablemente sí vamos a tener esa pantallita que le dice felicitaciones, trofeos y lo que quieras, pero eso es parte de la interacción. No es un proceso diferente y no es un proceso con el psicoterapeuta. Esa finalización de la interacción es parte de esta historia de usuario de aquí. ¿Sí? Y una vez que ya le despide con bombos y platillos al paciente, ahí sí se abre la opción de que el psicoterapeuta vea el dashboard y no solamente es para visualizar estadísticas, habría que cambiarle este nombre, también es para ingresar observaciones, que es básicamente algo así como gestionar la historia de usuario o algo así. Y había otro que les dije hace un rato que ya me olvidé que era un cambio de nombre, no sé si se acuerdan cuál era. Registro. Sí, era seleccionar el juego para el paciente, Aquí, seleccionar el sí. juego y configuración para el paciente. Seleccionar y configurar el juego para el paciente. Sí, gracias. Porque es Ya, importante ese cambio porque eso implica que la historia de usuario va a tener más cosas, ¿no? No solo es un listado de juegos donde él dice, quiero trabajar concentración y luego de los 2 juegos quiero trabajar el juego 2, sino que una vez que ya escoge la categoría y escoge el juego, configura el juego para esa sesión. Esa es esta historia de usuario. Ok, entonces siguiente paso es ya, que ustedes, y ahí sí ya les dejo a ustedes como quieran hacerlo, se repartan las historias, porque son 2, 4, 5, 6, 7 historias. Entonces uno va a salir favorecido con más historias que el otro, o sea, va a aprender más. Dale, Kevin, ¿tú quieres ser el favorecido? Muy bien. No. Y ya les voy, hoy tarde me voy a dar un tiempito para leerla. No, no miento, tienen que darme un tiempito para que los chicos me entreguen su nueva versión y los videos el 5. Cuando ellos me entreguen las nuevas versiones de historias, yo les paso a ustedes las más decentes para que puedan de pronto de ahí sacar ideas para las historias de ustedes, ¿no?
porque siempre los chicos sí tienen buenas ideas y a veces documentan con detalle, entonces nos puede servir para retroalimentar nuestras historias. Y una vez que ustedes ya tengan las historias según ustedes completas, me las pasan si quieren de golpe o me las van pasando una por una, como ustedes quieran. Me van diciendo, ya acabamos la historia tal, echémosle un ojito y la vamos dejando en versión lista. Y una vez que acabemos todas las historias, o mejor dicho, una vez que una historia ya esté, digamos, verificada por mí, ya pueden ustedes proceder a representarla en un prototipo visual en lo que ustedes quieran. Si quieren, lo hacemos como conversamos la otra clase, dibujado en Figma o lo que a ustedes les guste. Hasta PowerPoint puede ser por último, pero bueno, Figma está mejor. O si ustedes quieren, ya pueden lanzar los controles y la cáscara en el ambiente de desarrollo de una vez y con eso ya te van quedando controles, iconos y demás. Porque como les decía, la desventaja de hacerlo primero en Figma o una herramienta como Figma y luego hacerlo en el ambiente de desarrollo, es que no hay un 100% de trazabilidad del ambiente visual al ambiente de implementación y a veces no puedes reproducir exactamente iconografías, colores, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que a veces yo digo es mejor que el prototipo sea de baja fidelidad o de media fidelidad, o sea, hueco por adentro, pero que ya esté ya codificado. De esa manera te ahorras un poquito de tiempo y eso es lo que se llama, como les decía, un prototipo evolutivo, que es que este prototipo va a evolucionar, se va a convertir en la interfaz implementada real. Entonces, esas decisiones ya les dejo a ustedes. No sé si estamos claros, entonces ahí la idea sería ir avanzando al propio ritmo de ustedes con cada uno de estos elementos de este gráfico, historia y prototipo, historia, prototipo, historia y prototipo, y al mismo tiempo, como ya estábamos repartidos, Ricardo se contacta con Tase, Kevin con San Juan de Dios y pedimos que nos ayuden con una cita de 1 hora, que puede ser online si es que ellos no nos permiten visitarles, aunque honestamente lo ideal sería ir y hacerlo presencial. Pero si ellos no nos permiten visitarles, pues también puede ser online y sería 1 horita con un terapeuta o dos en el horario que ellos nos den, ¿no? Para mostrarles cómo están las posibles interfaces, les podemos decir, del sistema terapéutico que vamos, o que será la herramienta terapéutica que vamos a construir. Hasta ahí lo que a mí se me ocurre. No sé si tienen preguntas o alguna otra idea ustedes. Ya, dos Ujú. cositas, Inge. La Ya. primera, el prototipo evolutivo que usted menciona es con código o es en Figma. Ustedes deciden, o sea, si es que es en Figma ya no es evolutivo. Si es que es con código, incluso solamente hecho en HTML y CSS, sí es evolutivo. No, o sea, es como ustedes lo vean ahorita más práctico. Ya, Para de mí me da una, Inge. igual y conversen entre ustedes y luego me contarán qué decidieron. Esa Ya, era la una. ya, ¿Cuál es la otra? eso. eh, Seguimos con la una. Es Ah, ya. que en el aula virtual está prototipo evolutivo e hicimos una apuesta con Ricardo porque yo decía que era en Ya, Figma y él ya. decía que era código. Entonces queremos ver quién ganó. Gana Ricardo porque el prototipo evolutivo ya es codificado. Así es que De págale ahí, nomás. chévere. Y yo siempre Ok, gano, así es que yo sé también voy. ¿Y qué apostamos, Ricardo? ¿Qué ganamos? cuenta, cuenta. El almuercito, dije. Ah, ya, buenas. Entonces, la próxima que nos vemos, ya el Pero Kevin invita a invita. todos. Ah, ya. Y la segunda pregunta. Ya, la segunda sí era que nosotros vamos a contactar a cada una de estas Ujú. y clínicas y sería presencial la reunión, ¿cierto? O sea, lo ideal sería hacerla presencial. E incluso a mí me gustaría acompañarles. El único, o sea, la restricción que yo tengo son mis horarios de clase, que son de 9 a 11, pero fuera de ese horario de 9 a 11, yo podría en las tardes, cualquier día, incluso un Ya, listo, sábado, en si es las del caso. tardes. Pero si es que ellos no dan apertura a hacerlo presencial, que les visitemos, pues lo haríamos por Zoom. Y ahí sí también Ya, igual en cualquier momento a partir de las 11, incluso en las noches, ¿no? Pero
o sea, traten de primero intentar que nos den audiencia presencial, hasta para que nos conozcan, hasta para conocer quiénes van a ser los terapeutas que luego nos van a ayudar con los pacientes. Entonces, y las fechas lo más pronto posible, a partir de cuánto necesitaremos nosotros para tener nuestra parte lista, un par de semanas, ¿no es cierto? Entonces, les podemos decir que las fechas que ellos o sea, que la fecha que ellos puedan después de fiestas de Quito, por ejemplo. Para La ver semana si del lunes 9, ok. claro, porque necesitamos varios días para tener listo, ¿no? O sea, si nos dan mañana no tenemos todavía, entonces por eso. Ya, ¿qué más contigo? Ya. No, no, Bueno, solo esas dos cositas. Entonces ya tengo claro, anotarás en ya el voy a Notion que contactar. nos debes un almuerzo. Debo un almuerzo. Buenas. Debo un almuerzo. Por fiestas de Quito. Ya, pero va a tener que ser pasado fiestas de Quito, pero no importa. Ricardo, preguntas, sugerencias, No, no, no. No, eso nomás está todo claro, la verdad. está todo clarito, ya. Sí, o sea, acá sí sé Entonces, cómo ir a visitar tranquilamente. Solo que es bien lejos nomás, pero de ahí sí hay cómo ir. Ajá. pero lo tomamos como un paseo, pues son de Sí, esas aventuras que también. le toca en la universidad. Claro, porque sí me Ya. gustaría irles a visitar y que nos conozcan y que nos tengan un poquito más de fe. Tal vez, o Ok. sea, siempre tienen, al menos en TASE, como dijiste, que tenían este asunto de que los derechos de autor y no sé qué, que vean que Ah, ya, ya. nosotros no tenemos ningún interés de ningún tipo que no Ajá. sea que ustedes se gradúen. Ese es realmente nuestro interés práctico, digámoslo así. Y de ahí acolitar, ¿no? Ayudarles y dejarles todo lo que nosotros podamos hacer. Entonces, sí, trata de hablar con ellos. Si tienes un teléfono, mejor. Y si no, por correo, ojalá te conteste. Ah, ah. Ya, sí, sí tengo Listo, correo de teléfono. chicos. Entonces, yo creo que de aquí, como les digo, estamos en contacto permanente por el WhatsApp. El próximo 4 no nos vemos porque la verdad es que hay en Adepón ¿cómo es la celebración de Quito? Entonces va a haber el 40 y no sé qué, no sé cuánto. Y ya saben, como yo trabajo ahí, es mi hobby. Entonces no puedo Invitará, perder. Inge. Eso sí les Invitará, puedo invitará. evitar. Caigan si quieren, porque ahí va a haber el 40 y va a haber unos canelacitos. Entonces, si pueden, caigan, De uno. pero trabajar no les ofrezco. O sea, eso sí. Pero claro, No se si preocupe, pueden, Inge. salgan Nosotros de apoyamos. clases y caigan a Depón, porque ayer estaría. Ah, ah. Ya, Eso, Inge. Listo, chicos. listo. Entonces, esta grabación les voy a subir en el aula virtual y voy a cambiar un poquito las fechas y los descripciones de las tareas para ajustar a lo que quedamos hoy. Ah, qué bueno que vino nuestro asesor. Perrito de compañía. Bien, Ya estoy aquí. He volvido. como estabas calladita, ni sabía que estabas ahí. Listo, chicos, cuídense mucho. Ya, Ya nos estamos hablando. Chao, chao, hasta chao. luego, Hasta Flores. luego. Hasta luego. Hasta luego.